chicos, ¿cómo estamos? Buen día. Espero que muy bien. Bueno, estoy medio desarreglado, che. Bien, hoy es 26 de julio del año 2020 y me voy a dedicar a hacer un problema para los que están por ingresar a la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo. El problema bien le sirve también a los que van a ingresar a medicina, ya que es un tema en común y va a tratar sobre estática y equilibrio de los cuerpos. De este tipo de problemas hay muchos en el canal, pero voy a repetir uno porque generalmente los que rinden ingeniería les piden, no todos los ejercicios son de opción múltiple, en algunos les piden algunos desarrollos. En este problema en particular nos piden que desarrollemos algunas cosas que son bastante interesantes. El problema está sacado de un parcial para el ingreso del año 2018, o sea, hace 2 años, para Ingeniería y Arquitectura, y es la pregunta 12 de dicho parcial. Dice que la viga horizontal uniforme de la figura esta tiene un peso de 150 newton. Recuerden que cuando las vigas son uniformes, ¿no es cierto?, los pesos siempre los colocamos a la mitad. O sea, si la viga tiene 4 metros, su peso va a estar a 2 metros. Y primero nos piden que escribamos las ecuaciones del equilibrio del sistema. Es decir, esto es una viga que tiene 4 metros de longitud y 150 kilogramos. En el extremo de la viga colocamos un tanquecito, un peso de 300 newton y está sostenido por una cuerda. Obviamente, en el punto A, acá hay un pivote. Eso es un pivote, eso significa que la viga puede pivotear ahí, con una articulación, como si fuese la articulación del codo. Entonces la fuerza que se ejercería sería la tensión del cable ahí hacia arriba, siempre las tensiones van hacia el punto de suspensión. Por otro lado tengo el peso y tengo el peso del cuerpo que quiero derramar. Vamos a poner las distancias, o sea, el peso se ubicaría a 2 metros, recuerden, porque la viga es uniforme y está a la mitad. Nos quedarían determinar estos ángulos acá. Para determinar el ángulo de este alfa, yo tengo un triángulo rectángulo, el famoso triángulo 3, 4, 5, donde 5 es la hipotenusa. Entonces, en función de eso voy a definir, primero que nada, cuánto valdría el seno de ese ángulo. Recuerden que el seno de ese ángulo es el cateto opuesto, que en este caso vale 3, y la hipotenusa vale 5. Y el coseno de ese ángulo, que sería el cateto adyacente, que vale 4, y la hipotenusa 5. ¿Bien? Así que ya sabiendo cuánto vale el seno del ángulo y cuánto vale el coseno del ángulo, vamos a plantear las condiciones de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio se deberían cumplir, cuando hay fuerzas no concurrentes, es decir, fuerzas paralelas, se deberían cumplir 3 condiciones. La primera de ellas es que la sumatoria de los momentos respecto de la articulación, en este caso A, me tiene que dar 0. La segunda es que la resultante en X también me debería dar 0 y por último que la resultante en Y me debería dar 0. Bien. Al desarrollar estas 3 ecuaciones me va a quedar, si consideramos en los momentos todos los giros horarios como negativos y antihorarios como positivos, yo veo en el dibujo que la fuerza de 150 Nm produciría un giro en este sentido, es decir, en el sentido horario. Lo mismo lo haría la fuerza de 300 Nm y compensaría la tensión T que giraría en sentido antihorario. Por lo tanto, esta va a ser negativa, esta va a ser negativa y esta va a ser positiva de acuerdo a los sentidos de giro que hemos atribuido. Recuerden que la fórmula de momento era la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que formaba la fuerza con las distancias. Bien, entonces, como acá tenemos 90 grados, vamos a empezar. Podríamos que la tensión, que es la positiva, bien, la tensión T por su distancia, pues está aplicada a 4 metros, por el seno de su ángulo, por el seno de alfa que hemos dicho que vale 3/5. Bien, menos el peso de 150 por su distancia, que son 2 metros, por el seno de 90, que el seno de 90, chicos, el seno de 90 grados vale 1, así que no lo voy a colocar, menos los 300 newton por su distancia, que son 4 metros, también por el seno de 90 sería 1, todo eso me tiene que dar igual a 0.
Ahí he planteado la primera ecuación de equilibrio. Bien. La segunda sería, si yo descompongo todas esas fuerzas, ¿ven? No sé si se ve ahí o estoy muy bajo. Yo lo voy a hacer un poquito más alto. Si yo supongo que los ejes X e Y están acá, acá tendría la tensión. Esta se va a descomponer en X, ahí tendría TX y ahí tendría TY. Bien. Y en el puntal, o sea, en el A, va a haber dos fuerzas. Una fuerza horizontal o una reacción horizontal que le puedo llamar F sub X y una vertical que le puedo llamar F sub Y. Entonces, horizontalmente tendría acá la F sub X, acá tendría los dos pesos y ahí tendría la FI. En definitiva, entonces, la Rx me quedaría Fx, que va positiva hacia la derecha, menos la tensión por el coseno de alfa. ¿Me explico? Bien, todo eso igual a 0 porque no tengo más fuerzas en X. Y en Y tendría la tensión por el seno de alfa menos los dos pesos, o sea, 150 menos 300, todo esto en Newton, obviamente, igual a 0. Entonces vamos a terminar de arreglar esto para que nos quede el sistema. Acá nos quedaría 4 por 3, 12, o sea, serían 12 quintos de T. Voy a omitir las unidades. Acá tendríamos 150 por 2 son 300, más 1200 son 1500 que pasarían al otro lado como sumando. Bien. En la segunda ecuación tendría que Fx, que no la conozco, menos T por el coseno de alfa, pero el coseno de alfa es 4 quintos, o sea que puedo poner 4 quintos de T igual a 0. Y en la de abajo tendríamos que T por el seno de alfa, que habíamos dicho que es 3 quintos, y 150 menos 300 son menos 450 que pasarían sumando hacia el otro lado. Si acomodamos este sistema más bonito para columnar todo, tendríamos que la primera ecuación sería 12 quintos de T. Bien, como no hay Fx y no hay F, se le puede agregar directamente 0Fx o 0Fi, no hay problema, nos quedaría 1500. La segunda nos quedaría menos 4 quintos de T más Fx igual a 0. Y por último, la tercera nos quedaría 3 quintos de T igual directamente a 450. Bueno, ahí tengo las condiciones de equilibrio. O sea, esto equivale a la primera parte, que es el desarrollo de las tres condiciones. Bien. Una vez la segunda pregunta, que dice que ya tengo plan, escriba las ecuaciones de equilibrio del sistema, nos pide la tensión del cable. Bien, voy a borrar un poco. De este sistema, yo sé que la tensión la puedo despejar de la primera ecuación, ¿ven? De ahí porque tengo 12 quintos de T igual a 1500, o sea que T sería 1500 newton, obviamente, por 5 sobre 2. Esto nos quedaría, chiquititos, peor es casarse, 5 doceavos por 1500, esto nos daría aproximadamente 600, no, exactamente 625 newton. Eso valdría la tensión T del cable, que es la segunda pregunta que hacen. Bien. Y por último nos piden que la parte C, que hallemos los componentes horizontal y vertical en el pivote, o sea, en la barra. Lo que tenemos que averiguar es cuánto vale Fx y cuánto vale Fi. Bien, acá me he olvidado, chiquillos, de poner la Fi que va para arriba. Si despejamos Fx de la segunda, nos quedaría entonces que menos 4 quintos de T más Fx tiene que darnos 0, por lo tanto Fx valdría 4 quintos positivo, porque pasa sumando de lo que vale T. Como T vale 625 newtons, nos quedaría entonces que Fx es
4 quintos por 6,25. Y eso nos da 500 newton. Bien. Para averiguar FI, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la 3. O sea, según la ecuación número 3, tendríamos que 3 quintos entonces de T más FI debería ser igual a los 450. Por lo tanto, FI vale 450 menos 3 quintos de T. Esto nos va a quedar 450 menos 3 quintos por 625 newtons que valía la T. En definitiva, entonces FI nos termina quedando 450 menos 3 quintos por 625. Bien, y eso nos da 75 newtons. Entonces ya tendríamos todas las preguntas. ¿Cuánto vale T? Bien, ¿cuánto vale FX? O sea, la componente horizontal de la reacción. ¿Y cuánto vale FI, que es la componente vertical de la reacción? Hasta ahí espero que me vayan siguiendo. Bueno, después por último, la última pregunta del problema dice que si la cuerda superior puede soportar hasta una tensión máxima de 1000 newton, ¿cuál es el máximo peso que puede tener el barril en el extremo derecho? La última pregunta nos dice que sabiendo que esta tensión T, voy a borrar la longitud, total eso no va a cambiar, sabiendo que esa tensión T puede ser de 1000 newtons como máximo, nos están preguntando cuánto pesaría este barril que le voy a llamar Q para que el sistema esté en equilibrio. Otra vez planteando momento acá, yo tendría entonces los menos 150 newtons del peso por su distancia, que son 2 metros, menos Q, que no lo conozco, por 4 metros, más la tensión, que son los 1000 por 4 metros, por el seno de ese, que era 3 quintos, todo eso me tiene que dar 0, y de ahí despejo la Q, esta Q. Entonces, este término pasa sumando, ¿ven? Entonces me van a quedar menos 150 por 2 son menos 300, más, esto si yo divido ahí, chiquillos, 1000 dividido 5 me queda 200, por 4 son 800, por 3 son 2400, y paso sumando el 4Q. Entonces tengo 2400 menos 300 son 2100, dividido 4, porque se pasaría dividiendo, me daría el peso máximo. 2100 dividido 4, estaríamos en el orden de los 525, me imagino, pero lo vamos a revisar. 2100, entonces dividido 4, 525 newton. Ese sería el peso máximo que podría soportar el barril si la tensión son de 1000 newton. Bueno, gordito, esto es todo más o menos para los de medicina, para los de ingeniería, perdón, y espero haberlos ayudado un poquito. Desde ya muchas gracias y los veo en la próxima. Hasta luego.